Muy buenas y bienvenidos. El día de hoy el tema que tocaremos será sobre la casa de Israel. Porque veo que me preguntan y hay mucha confusión sobre si somos Israel, que si somos musulmanes, que si el pueblo de Dios son los cristianos, los católicos, los mormones. Entonces hoy vamos a hacer un viaje y vamos a ver un poco de historia. O sea, ¿qué nos dice el Torá? ¿Quién es Israel? Después del diluvio, Noa baja del arca y se propagan de nuevo y Abraham aparece de la descendencia de Shem. Abraham tiene dos hijos que menciona la escritura, pero tuvo más hijos. Habla de Ismael y de Jacob. Yahuwah se le aparece a Abraham a sus 75 años y dice que de su cera, de la simiente del semen de Abraham, saldrían naciones. Y Yahuwah desea hacer un pueblo, una nación, no un país ni una religión. Entonces se divide el pueblo de Ismael, que ellos son los musulmanes, que en otra ocasión hablaremos de Ismael, por qué son tan fuertes y también por qué tienen la bendición, porque en el mismo nombre de Ismael lleva el nombre de Yahuwah, él es también hijo de Abraham. Pero Yahuwah escoge a Jacob, le cambian el nombre cuando él pelea con el Malak y lo bendice el Malak y le pone Israel. Yahushua, el mal llamado Jesucristo, en Mateo 15:24 nos dice así. Respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yahushua vino únicamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel hace 2000 años cuando fue muerto en el madero. Entonces es importante que nosotros deberíamos saber ya esto, pero es necesario que estudiemos la historia para que sepamos cuál es la identidad nuestra verdaderamente. La primogenitura. Jacob tiene 13 hijos con 4 mujeres, hermanas. Ustedes saben la historia de Lea y Raquel, gemelas, de Bila y de Sila. Pero entonces el primogénito con Lea es Reubén. Y el primogénito después de muchos años, que es el hijo número 12, es Joseph, el que usted conoce por José. Ese es hijo con Raquel, el otro primogénito. Pero la escritura habla que el primer primogénito, aunque sea de la mujer no deseada, tiene que tener doble porción de la primogenitura, y no porque él amaba a Raquel le iba a pasar la primogenitura, por ejemplo a Joseph. Pero le voy a explicar por qué pierde Rubén la primogenitura. Acompáñenme a Primera de Crónicas. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 5 y en el versículo 1, dice así. Los hijos de Reubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de Joseph, a los hijos de José, dice su Reina Valera, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito, Rubén. Rubén pierde la primogenitura porque él llevaba 6 años a una de las mujeres de su padre y cuando crece tiene relaciones sexuales con una de las mujeres del papá y le cae la maldición y pierde la primogenitura. Acompáñame al libro de Bereshit. Vamos a ir viendo un poco sobre la historia. Acuérdense que nosotros hacemos videos de 15-20 minutos, avancemos. Dice Génesis 48:13. No, perdón, 48:5. Vamos a empezar. Ahora bien, tus 2 hijos, está hablándole
Yisrael a José: ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en Eretz de Misraín, en la tierra de Egipto, antes de venir a reunirme contigo a la tierra de Egipto, son míos, le dice Jacob. Al igual que Rubén y Shimón, serán míos. Los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de tus Ahim serán llamados en sus heredades. Ahora sí, saltémonos al 48:13. Dice: cuando ya Jacob los bendice como sus hijos, aquí es donde le echa la bendición a Efraín. Dice: los tomó Yahosef a ambos, a Efraín lo puso a su derecha, a la izquierda de Jacob, y a Manasés lo puso a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Saltémonos al 17, 48:17 dice: al ver Yahosef que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, se sintió disgustado y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. O sea que él cruzó sus brazos porque estaba poniendo su mano derecha sobre el menor, que era Efraín. Y dijo Yahosef a su padre, le dijo José a su papá: así no, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre no quiso hacerlo y le respondió: lo sé, hijo mío, lo sé. Porque él estaba quedando ciego. José pensó que no sabía. También él llegará a ser un pueblo y será también grande. Habla de Manasés. Pero su hermano, dice, su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Los que después serían llamados Goyim, los gentiles, las naciones paganas. Permítame. Ahora, acompáñenme a Mateo. Le voy a leer Matillahu en Matillahu 8:11. Dice así. Aquí está hablando Yahushua. Y os digo que vendrán muchos del occidente. Ahí está, mire. La profecía de las muchas naciones, Yahushua también aquí lo confirma. Habla del occidente de Europa y toda América. Y se sentarán con Abraham Avinu, el padre Abraham e Isaac y Jacob, en el Malhut Hashamayim, en el reino de los cielos. Regresemos a Bereshit 49:22. Ahí vamos a ver una de las profecías. 49:22. Aquí dice así: rama fructífera es Yahosef, José. Rama fructífera junto a una fuente. Sus vástagos, sus hijos, se extenderán sobre los muros de la nación. Está hablando que se extenderían, traspasarían los muros de Israel y serían a todas las naciones. Pero no se olvida de Yahudá. En el 49:10 dice así, hablando de Yahudá: no será quitado el cetro de Yahudá, de Judá, dirá en su Biblia, ni el bastón de mando de entre sus pies. Él fue poderoso hasta que llegue el Shiloh, hasta que llegara. Esto nos habla de que de Yahudá iban a salir los reyes, porque Yahushua no viene de la casa de Efraín. Yahushua viene de la casa de Yahudá, y los tres reyes que tuvieron: Saúl, David, Shlomo. Pero después de Shlomo se dividió la casa de Israel en dos.
Una parte, que es la del sur, son las tribus de Yahudá y las tribus de Benjamín. Las otras 10 es conocida como la casa de Israel, que fueron las 10 tribus del norte. El reino del norte, que es Israel, es conocido como la casa de Efraín, o la casa de Israel, o la casa de José. Cuando usted oiga una de esas tres expresiones, está hablando de las 10 tribus que se dispersaron a todas las naciones del mundo. Acuérdense que a Abraham le dijeron que por su cera, no por la fe de Abraham, fue por su cera, por el simiente, por la semen, por la descendencia. Y las del sur es la casa de Yahudá, que son los judíos edomitas, los Yahudim, los que habitan hoy la nación de Israel, el pedacito que usted ve que quedó del sur, que son los fariseos, saduceos, escribas y todos los que están ahí, que fueron los que mataron a Yahushua. Y eso que Yahushua era Yahudí, era de ellos. O sea que entendemos que no todas las profecías son para todos. Algunas de las profecías que usted va a encontrar en el Torah son para Yahudá y otras son para la casa de Efraín. Le voy a empezar a decir la casa de Efraín, ya usted sabiendo que es la casa de Israel, para que no nos confundamos. 900 años antes que Yahushua HaMashiach viniera, se dividió en dos el reino, lo que le expliqué. Pero las tribus del norte, las 10 tribus cayeron ante los asirios por sus pecados y por abandonar a Yahuwah. Y los del sur cayeron ante los de Babilonia. Usted lo conoce como Nabucodonosor. Mire, leámoslo. Está en Yirmiyahu, en Jeremías 50, espérame. 50, 16, 17. En el 50, 17 dice así: rebaño descarriado es Israel. Está hablándole a las del norte. Los leones los dispersaron, dice ya más bien, el rey de Asiria lo devoró primero. Ahora hablando de los del sur, que fue Yahudá, dice aquí Nabucodonosor, rey de Babel, los deshuesó después a los del sur. A ellos fue a los que Nabucodonosor a Babilonia los llevó 70 años presos. Pero ellos no perdieron su identidad como israelitas. Después de los 70 años de ser presos, Esdras y Nehemías se encargaron de retornarlos y de mantenerlos en el Torá, entre comillas. Porque de último, cuando termina el pacto inicial que usted conoce como Antiguo Testamento, en esa página que divide al pacto renovado, o sea, el Nuevo Testamento, pasaron 400 años que Yahuwah les dejó de hablar. Ellos pasaron 70 años presos y los otros de Asiria, la casa de Israel, se dispersó por el mundo. En esos 400 años que no les habló Yahuwah, ellos crearon el Talmud. Ellos crearon el Targum, la Kabbalah y todos esos que usted oye, judíos edomitas que hoy en día usted oye. Esos son judíos, nosotros no somos judíos ni queremos serlo. Continuemos. En el segundo libro de Reyes, capítulo 17 y versículos en el 20, del 20 al 23, leamos, dice. Le habla a los del norte, a Israel, a Efraín. Y desechó Yahuwah a toda la descendencia de Israel, dice, a la de Efraín. Y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David. David era de los de Yahudá. Y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel, a Efraín, en pos de Yahuwah,
y les hizo cometer gran pecado. Ellos se fueron tras los pecados de ese rey que escogieron, de Jeroboam. En el 22, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Yahuwah quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos sus profetas, por sus nabim, sus siervos, y fue desterrado Efraín de su tierra a Asiria hasta el día de hoy. Puede que usted ve que los israelitas mantienen peleándose con Asiria porque dicen que esa tierra es de ellos. Ahora iremos al libro de Oseas. Yo les recomiendo que lea todo el libro de Oseas. Es una belleza, pero aquí vamos a ir a... En Oseas 7, en el 7, 8, 9 dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, con las demás naciones. Efraín fue una torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel, habla de las 10 tribus del norte, testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Yahuwah, su creador, ni lo buscaron, aún con todo esto, dice. Wow. Oseas 8:8 dice así: devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Increíble. Ahora usted comprendió que Israel fue dispersado por todas las naciones. Quiero que usted me acompañe al libro de los Romanos. Lo que dice el apóstol Shaul, el Rab Shaul, que usted lo conoce como Pablo, el gran apóstol Pablo. En el 9:24 dice así, permítame. 9:24 dice, oh no, perdón, yo estoy en el libro de los Hechos, le dije Romanos. 9:24 dice, a los cuales también ha llamado. Está hablando de Efraín, de Israel. Esto es a nosotros, no solo de los Yahudim, o sea, de los de Yehudá, sino también de la casa de Israel, el reino del norte, los Goim, de los que viven entre las naciones, pero no son las naciones. Esto es Israel. O sea, que nosotros somos las naciones paganas y hemos aprendido sus culturas y sus dioses. Cuando aquí usted ve que desde ahí todo el pueblo de Israel, de Efraín, que somos nosotros los que nos dispersamos por las naciones, o sea que hay israelitas guatemaltecos, israelitas mexicanos mezclados, israelitas colombianos y por todo el mundo, europeos. Y por eso él dijo, yo solo he venido por la casa de Israel. Y todos nosotros, en el lugar donde nos tocó nacer, crecer, aprendimos las costumbres. Por ejemplo, cuando Roma gobernó a todo el mundo, él le impuso su religión y sus dioses, que ellos adoptaron de los griegos. Jesús, Jehová, Zeus, los griegos, cuando ellos dominaron, cuando los arameos y los persas dominaron, metieron sus dioses. O sea que si usted nació en la China y adora a Buda, usted es las naciones. Si usted es mexicano y adora a la Virgen María, usted es de las naciones. Si usted es de la India y adora a Krishna, usted es de las naciones. Todos fuimos las naciones.
todos lo somos y hemos adorado dioses falsos. Nosotros debemos volver. Él vino por Israel, nosotros somos Israel, el que se dispersó. Somos la casa de Jacob, la casa de Efraín. Pero él también dijo a sus ovejas que oirían su voz. O sea que no es para todos, porque entre las naciones hay hijos de Hasatán. Pero existe la predestinación. Yo le quiero dar unos versículos y con esto vamos a terminar. Vamos a terminar con estos 3 versículos. Efesios 1, del 4 al 6, dice así. Según nos hizo hijos en Yahuwah antes de la fundación del mundo. Oiga lo que dice, fue antes, no había ni fundado el mundo. Para que fuéramos kadoshim y sin defecto, apartados y sin defecto, habiéndonos predestinado para ser hijos adoptados del pacto nuevo, suyo por medio de Yahushua HaMoshiach, según el puro afecto de su razón, de su voluntad, para tejilá de la gloria de su rajamín, de su compasión, con la cual Yahuwah nos hizo aceptos en el Moshiach, el amado. ¿Ya ve? Ya estamos entendiendo un poco mejor. Nosotros somos todas las naciones paganas y debemos volver al Torah viviente, que es Yahushua HaMoshiach. Empezar a respetar los nombres y hacer una teshuvah, una reintegración al Israel, al Torah, a Yahuwah. Voy a leerle segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:9 dice así. Quien nos dio Yeshua el Eloa, dice, quien nos dio y llamó con llamamiento Kadosh, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la Gesed, el favor inmerecido que nos fue dada en Yahushua HaMoshiach antes de los Yamin HaOlam, dice, antes de que fueran los días de este mundo. ¡Wow! Bendita Torah. Voy a terminar en Juan, en Yahanan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no la trajere. No lo trae. Y yo le volveré a la vida en el Yom Ha, en el día postrero, dice. Yo voy a terminar aquí y le quiero dejar que es necesario que entendamos que nosotros somos las naciones paganas, el Efraín que se dispersó. Que estamos entre naciones paganas, nacimos y aprendimos sus malas costumbres, culturas y dioses, pero que traemos la cera de Abraham y la promesa ha llegado a nosotros porque Él nos está llamando. Así que mis amados fraternos, escojan y vuelvan al Torah viviente. Yo los veo en la próxima y que Yahuwah los bendiga.